Simplemente ciencia. Eres lo que comes. Probablemente lo has oído más de una vez. Bueno, es cierto. De hecho, los paleobotanistas pueden decir mucho sobre lo que las antiguas civilizaciones consumían examinando sus esqueletos. Casi todos disfrutamos de la experiencia de comer, pero es más que un momento de placer. Comemos para obtener la energía necesaria para sobrevivir. ¿Y las cosas que comemos, cómo obtienen la energía que necesitan? Capturando energía solar. Es simplemente ciencia. Productores que capturan la energía solar. Sabemos que la energía solar fluye por la biosfera, pero ¿cómo fluye esa energía de un organismo al otro? Para sobrevivir, los organismos vivos deben tener un método para capturar y convertir la energía. Los humanos lo hacen comiendo alimentos. Los organismos que comemos lo hacen ya sea capturando directamente la energía y almacenándola, o comiendo algo que contenga energía almacenada. Los diferentes organismos capturan y convierten la energía de diferentes maneras. Productores y consumidores. Ecosistema. El mundo submarino en esta pecera es un ecosistema, un grupo de organismos que, junto con un medio no vivo, forman un sistema autorregulador en el que la energía fluye. ¿No es la biosfera un ecosistema? Uno muy grande. En la biosfera, la energía del sol continuamente fluye de un organismo a otro. ¿Quieres decir que las plantas capturan energía solar y luego los peces obtienen su energía comiendo a las plantas? Correcto. Los organismos se clasifican de acuerdo con cómo obtienen su energía, o en términos más simples, cómo obtienen su comida. Las tres categorías de organismos incluyen productores, consumidores y bioreductores. ¿Es posible para un antropólogo físico averiguar lo que la gente comía hace cientos de años? Podemos averiguar lo que la gente comía hace miles de años y hay una variedad de técnicas para hacerlo. Una de ellas es el análisis químico. Tomamos un hueso arqueológico, fragmentos de costilla como estos, y utilizamos un procedimiento químico. Preparamos la proteína que está en el hueso para un análisis químico. Los alimentos diferentes que la gente comía tienen diferentes formas químicas y midiendo al consumidor humano podemos averiguar lo que la gente comía en el pasado. ¿Qué más puede decirnos esta información sobre las sociedades antiguas? Una vez que tenemos la información química de poblaciones antiguas, podemos intentar averiguar más sobre la sociedad buscando cosas como diferencias sexuales en lo que la gente comía. Hombres y mujeres comían diferentes alimentos o quizá diferencias de clases. Tal vez la gente de nivel alto comía diferentes alimentos de la gente de bajo nivel en su comunidad. Los productores se autoalimentan, capturan y convierten la energía solar para producir su propio alimento. Las plantas son productores. Así es. Todos los organismos fotosintéticos son productores. O sea que si los productores usan la energía que necesitan y almacenan el resto, ¿queda mucha almacenada? Para funciones de vida, las plantas solo requieren como el 50% de la energía que capturan. El otro 50% lo almacenan en sus tejidos. Si los productores, como esas plantas submarinas, producen energía para un ecosistema, ¿qué hacen los consumidores, como estos peces? Los consumidores deben consumir energía. Así que obtienen su energía, ya sea directa o indirectamente, de organismos que usan fotosíntesis. Correcto. Autótropos. ¿Autótropos? Los autótropos son autoconsumidores. Los humanos y los animales son consumidores, conocidos como heterótropos, Es decir, que se alimentan de otros. los heterótropos se alimentan de los autótropos. Correcto. ¿Hay diferentes clases de heterótropos? El ganado puede digerir ciertas plantas que los humanos no pueden. Por ejemplo, la celulosa. Al consumir res, podemos beneficiarnos indirectamente de sustancias que no podemos digerir. Los consumidores o heterótropos pueden clasificarse en primarios o secundarios. Y los consumidores primarios o herbívoros se alimentan directamente de organismos fotosintéticos. Los consumidores secundarios o carnívoros se alimentan de consumidores primarios. ¿Y los consumidores que se alimentan de plantas y animales?
Los consumidores que se alimentan de productores y otros consumidores se llaman omnívoros. Somos omnívoros. Habla por ti. Algunos somos herbívoros. ¿Y hay productores que coman consumidores? 60 segundos de ciencia. Cuando pensamos en consumidores, rara vez pensamos en plantas, pero hay plantas especiales que no solo producen, también consumen. Las plantas requieren de 3 elementos esenciales para sobrevivir: nitrógeno, fósforo y potasio. Cuando no los tienen, deben encontrar la forma de obtenerlos. Algunas plantas lo hacen digiriendo insectos conocidos por su alto contenido de nitrógeno. Las hojas de pirañas son resbalosas y pegajosas. Atraen y capturan sus presas. Las hojas de la drosera pueden enroscarse, capturando y absorbiendo insectos. Las hojas de las asclepiadáceas tienen una forma especial. Forman un embudo que tiene una cámara en el fondo que captura agua de lluvia. Las hojas de forma de embudo también tienen pelos que solo apuntan en una dirección, abajo. Esto hace que sea fácil para un insecto caminar hacia adentro, pero casi imposible regresar para salir. Los insectos exhaustos caen en el agua y quedan atrapados al fondo de la cámara, donde se ahogan y son digeridos por la planta. Las hojas de la Venus atrapamoscas tienen espigones especiales y también pueden juntarse para formar una jaula mortal. Como productores típicos, estas plantas usan la fotosíntesis para capturar y convertir la energía del sol. Sin embargo, también digieren consumidores para completar sus necesidades. Los bioreductores son el eslabón final en el flujo de energía. Extraen la energía que les queda a las plantas en decadencia y materia animal. Así que algunos insectos deben ser bioreductores. ¿Y las bacterias? Las bacterias y los hongos. Las bacterias, hongos y algunos insectos son bioreductores comunes. Así que las plantas de Shelley eran productoras y consumidoras. ¿Hay otros organismos así? Pues sí. Algunos tipos de bacteria pueden ser considerados como productores, consumidores y bioreductores. En realidad, hay varias especies que tienen características de más de un grupo. Euglena es un organismo unicelular con cloroplastos. Es ambas cosas, productor y consumidor. No lo arrojes a la basura. ¿Qué quieres decir? Haremos composta. Cierto, se descompondrá. Así que los bioreductores usan la energía que les queda en materia de desecho. ¿Quiere decir que toda la energía que está atrapada se usa? No, en un ecosistema la energía fluye en solo una dirección. Simplemente hay menos energía útil en cada conversión. ¿Por qué es eso? Debe perderse. Cuando haces ejercicio usas energía. Sí. Y cuando haces ejercicio, ¿cómo te sientes? Caliente. ¿Qué te dice eso de lo que pasa aparte de esa energía? Se libera como calor. En otras palabras, se convierte a energía térmica. Algunas plantas, como las filodendros y las bersas, pueden mantener tibias sus flores. Al fluir la energía por diferentes tróficos o niveles alimentarios, parte de ella se pierde o es inútil. Quiere decir que durante una conversión, algo de la energía se libera como calor. Por eso tenemos calor cuando estamos activos. Es más fácil imaginar esta pérdida de energía útil si piensas en el flujo como una pirámide, comenzando con los productores aquí y moviéndote por los diferentes niveles tróficos. Por ejemplo, ¿Qué tal el pasto en las praderas para empezar? muy bien. ¿Y cuál es el segundo? Bueno, las ratas comen pasto. ¿Qué se come a las ratas? Coyotes, águilas, halcones. Bien, la cantidad de energía disponible disminuye al subir por la pirámide. Y la cantidad de energía disponible en cada nivel trófico es solo el 10% del disponible en el nivel previo. Así que si hay 1000 kilojoules de energía disponible en el nivel del pasto, ¿cuánta hay disponible en el nivel de la rata? 100 kilojoules. Y solamente 10 kilojoules en el nivel del coyote. ¿Por qué es eso? Bueno, casi toda la energía que entra en cada nivel trófico se usa en ese nivel. Desarrollo, movimiento y reproducción, todos requieren de energía. Así que hay menos energía disponible en cada nivel más alto. Explosión demográfica. Las plantas y algas constituyen el 99% de la materia orgánica en la biosfera. La gente, animales y otros consumidores solo representan el 1%. Dijiste que las plantas solo usan el 50% de la energía que capturan. El resto lo almacenan. Y es consumida. Los consumidores usan hasta un 90% en cada nivel trófico.
Así que la energía que entra es modificada en su forma o liberada como energía térmica. Así que esa energía no puede ser llevada al principio del ciclo y reutilizada. No. Los productores, consumidores y biorreductores usan energía para vivir, dejando menos energía útil en cada paso. Por eso decimos que la energía fluye. No puedes regresarla. Fotosíntesis. ¿Qué proceso usan los productores para convertir la energía de la luz en alimento? Bueno, son plantas, deben usar la fotosíntesis. La energía de la luz es convertida en alimento mediante una reacción química llamada fotosíntesis. Foto significa luz y síntesis, ponerlo junto. El químico llamado clorofila, junto con la energía solar, convierte el dióxido de carbón y el agua en glucosa y oxígeno. El oxígeno es un producto de desecho del proceso y la energía se almacena en la molécula de glucosa. La glucosa es azúcar. ¿Por qué las plantas no son dulces? Bueno, porque la mayor parte de la glucosa se almacena como almidón y celulosa. La celulosa es lo que da a las plantas su estructura rígida, como las hebras en el apio. El almidón es alimento almacenado. Es típico pensar que las plantas fotosintéticas son verdes. Sin embargo, algunas plantas que no son verdes, como esta planta, realizan la fotosíntesis. ¿Cómo sabemos que las plantas realmente necesitan la luz para la fotosíntesis? La ecuación hablada. Dióxido de carbono más agua más energía de luz reacciona para formar glucosa más oxígeno. Sí, pero ¿hay alguna forma de averiguarlo nosotros? Bueno, hagan las pruebas. Hagan las pruebas. Necesitamos tener un problema para el experimento. ¿Qué tal se requiere luz para la fotosíntesis? ¿Suena bien? Bueno, ¿pueden explicar su procedimiento? Comenzamos el experimento llenando un vaso con agua y agregamos bicarbonato de sodio. ¿Por qué bicarbonato de sodio? Porque es fuente de dióxido de carbono, Bajo el agua cortamos una ramita de elodea. la cual es una planta acuática. Arreglamos la ramita en el embudo, de forma que el extremo del corte esté en la caña del embudo. Ahora invertimos un tubo de ensayo lleno de agua en la caña del embudo, para estar seguros de que no queda aire en el tubo. En la mayoría de los casos, es buena idea tener un experimento de prueba y un experimento de control. Ambos experimentos son idénticos, con la excepción de la variable que estés estudiando. La variable manipulada es la condición que es cambiada por el experimentador. La variable de respuesta es la que observamos para ver resultados. En este caso, la variable manipulada es la cantidad de luz que la planta recibe. La variable de respuesta es el producto, si lo hay, que la planta produce. Por casualidad, tenemos otro experimento. Ya que tratamos de probar que se requiere la luz para la fotosíntesis, vamos a manipular la cantidad de luz que la hoja recibe. Pondremos la de control en un sitio oscuro y dejaremos la de prueba a plena luz. Correcto, después de 24 horas las compararemos. ¿Cómo piensas que se verán los tubos de ensayo después de 24 horas? 24 horas después. Después de un día, se acumuló gas aquí, sobre la planta que estaba en la luz. Y no hay gas en el tubo de ensayo que estaba en la oscuridad. Y ahora haremos pruebas para ver qué gas se acumuló. Y como la ecuación hablada para la fotosíntesis dice que el oxígeno es un producto, yo creo que es oxígeno. De acuerdo, mantendré el gas en el tubo de ensayo mientras enciendes la pajilla. Está bien. Si es oxígeno, se volverá a encender o brillará más. Y eso pasa. Y eso nos dice que se almacenó oxígeno. Los científicos tienen la teoría de que la fotosíntesis comenzó en los océanos en los primeros tiempos de la historia de la vida en la Tierra. ¿Y cómo interpretarían los resultados? Bueno, la planta que estaba en la luz produjo oxígeno, mientras la que estaba en la oscuridad, no. Así que se requiere la energía de luz para que ocurra la fotosíntesis. ¿Cómo te ayuda el carbón en el estudio de la raza humana? Los antropólogos físicos pueden usar carbón, como la firma de carbón, para detectar tal vez tendencias en el cambio en consumos de dieta. Por ejemplo, unos colegas míos sudafricanos pudieron documentar la introducción del maíz como un elemento principal agrícola en Norteamérica. Usaron las firmas químicas de huesos humanos para mostrar
cuándo fue introducido el maíz y el hecho de que fue rápidamente adoptado como alimento principal, constituyendo eventualmente más del 75% de su dieta de vegetales. Antes de que los productores vivieran en la Tierra, la atmósfera casi no contenía oxígeno. El 21% del oxígeno en la atmósfera actual viene de las funciones de las plantas. La reacción química fotosíntesis es utilizada por los productores para convertir la energía de la luz en alimento. Este proceso no solo proporciona alimento a los consumidores, también crea el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. Células. Los organismos, ya sean productores o consumidores, están compuestos de células. La célula es la unidad estructural básica de las cosas vivas. Si todos los organismos están hechos de células, este caballo y la avena son similares. No se ven muy similares. En realidad hay mucha similitud y muy pocas diferencias. Todo depende de la distancia a la que ves los dos organismos. Por ejemplo, todas las células se dividen para formar células nuevas. ¿Qué más sería similar? Todas las células necesitan alimento. ¿Por qué? Para obtener energía, funciones de vida y la materia que necesitan para crecer. Correcto. Las células deben tener un sistema para convertir la energía disponible en una forma que puedan usar. Por eso las plantas usan la fotosíntesis. Y las células también tienen que deshacerse de sus desechos. ¿Las células de los productores son diferentes a la de los consumidores? Pues sí. ¿Puedes ver la diferencia? Pues si tienes el equipo adecuado. Necesitamos un microscopio. Un microscopio compuesto, para ser exacta. Hasta mediados del siglo XVII, los científicos no tenían idea de que virus más pequeños que la punta más pequeña de un lápiz podían causar enfermedad y muerte. El microscopio compuesto cambió nuestra comprensión de la vida. Antes de que lo inventaran, los científicos veían los sistemas de vida como unidades enteras. No se daban cuenta que estas unidades estaban formadas por células. Vamos a ver a este microscopio de acción profunda. El ocular o lente ocular amplifica la imagen que el objetivo produce. Hay tres tipos de lentes objetivos: bajo, mediano y alto poder. Proyectan una imagen amplificada del objeto observado. La amplificación total de un microscopio es producto de la amplificación de los lentes objetivos y los oculares. La platina es donde pones la preparación para ser observada. Unas pinzas mantienen al portaobjetos en su lugar. El diafragma del iris controla la cantidad de luz que entra a la preparación. El lente condensador concentra la luz antes de que llegue a la preparación. Tiene dos manivelas de enfoque. Una es el ajuste normal que enfoca la imagen. Y la otra es el ajuste fino, que afina la imagen para que puedas ver los diversos niveles de la preparación. Además del análisis químico, ¿en qué usas los microscopios en tu trabajo? Los microscopios nos dan una imagen de verdad fascinante de la estructura interna del esqueleto humano. Podemos tomar un hueso como este fémur. Vemos toda la morfología. Podemos tomar una sección longitudinal para ver los componentes internos del hueso. También podemos tomar un pedazo pequeño de un corte cortical. El hueso compacto que forma el exterior de eso, lo molemos para que quede muy fino. Lo ponemos en un portaobjetos como este y lo vemos por el microscopio. Lo que tenemos aquí, en este monitor, nos muestra la imagen de lo que obtienes por los lentes del microscopio y nos mostrará todas las estructuras internas de tus huesos largos. Los lugares en donde corren los vasos sanguíneos y nervios, cómo se formó el hueso y los espacios en donde las células óseas vivieron cuando el hueso estaba vivo.
Un microscopio electrónico está diseñado para aumentar una imagen 1.000.000 de veces o más. Utiliza electrones en el vacío para rastrear y aumentar una imagen. El microscopio es un equipo muy caro, así que es importante aprender a usarlo apropiadamente. Con un buen microscopio compuesto, una imagen puede ser aumentada más de 1000 veces. Ahora puedes ver claramente. Enfocar un microscopio compuesto es muy fácil. Solo sigue unos pasos sencillos. Coloca el portaobjetos en la platina. Comienza con los lentes objetivos de baja potencia y la platina en la posición más cerca a los lentes. Usando el ajuste normal, enfoca separando la platina de los lentes objetivos. ¿Y cuándo se usa el ajuste fino? Solo con los lentes objetivos de potencia media o alta. Cuando cambias a potencia media o alta, vigila por un lado que los lentes no toquen el portaobjetos. Supongo que podríamos decir que aprender a usar un microscopio es el primer paso para ver la vida más claramente. Podría decirse. Los organismos vivos están hechos de células. Al poder ver las células más de cerca, se hace más fácil entender cómo funciona la vida. Las células de los productores. Los productores y consumidores realizan diferentes funciones. Sus habilidades únicas las hacen interdependientes y permiten el flujo de energía de un tipo de organismo a otro. Hay dos estructuras que los productores tienen y los consumidores no. Ve si puedes encontrar las diferencias. Las células tienen ese nombre porque el científico inglés Robert Hooke pensó que parecían celdas de monjes en un monasterio. Tenemos dos microscopios aquí. Uno tiene un portaobjetos con una célula de planta, el otro una célula animal. Erika, ¿por qué no describes lo que sobresale de una célula de planta? Hay muchas cosas verdes y una mancha oscura con una mancha más oscura aún. Los pequeños paquetes verdes son cloroplastos y cuerpo oscuro es el núcleo. ¿Qué nos dices de la forma de la célula? Es como rectangular. Y las paredes son gruesas, ¿cierto? Cierto. Devendra, ahora descríbenos qué hay en una célula animal. La célula animal no tiene cosas verdes, que son los cloroplastos. Tiene las manchas negras, que es el núcleo. Pero su forma es irregular y los extremos muy delgados. ¿Por qué no comparan las dos células? ¿Qué les dicen las diferencias? Los cloroplastos son verdes, probablemente es ahí donde se realiza la fotosíntesis. Los animales no tienen cloroplastos y no pueden realizar la fotosíntesis. Y la célula de planta tiene una orilla gruesa, tal vez es más fuerte. En realidad, tanto las plantas como animales tienen una membrana celular muy delgada. Solo que las plantas tienen una pared celular rígida hecha de celulosa. Algo que no pueden ver muy bien en estos especímenes es la vacuola. Esta empuja a las enzimas de la planta hacia afuera. Las células animales tienen vacuolas mucho más pequeñas. ¿Qué les sugiere estas diferencias sobre estructuras celulares y funciones especiales? Las estructuras celulares diferentes deben ser la razón de que los organismos hagan cosas diferentes. Correcto. Todos los organismos vivos son variaciones de la misma estructura básica celular. Es la diferencia entre las células que permite que se realicen diferentes funciones. Por ejemplo, vean el paramecio. Su superficie está cubierta con vellitos llamados cilia. Estos permiten que el organismo unicelular se pueda mover en busca de alimento. Euglena es otro organismo unicelular con estructura especial para el movimiento. El flagelo, como látigo, se parece a una cola. Las estructuras especiales realizan funciones especiales, aún más allá de la célula. La polilla de la yuca, por ejemplo, tiene una estructura especial llamada tentáculo maxilar. Usa este tentáculo para recoger el polen de las yucas, una planta desértica, solo que la polilla tiene esa estructura especial y esta planta depende de la polilla para la reproducción. Estos son unos cuantos ejemplos de cómo los organismos funcionan diferente debido a su construcción única. No podríamos asir sin una estructura especializada conocida como pulgar. Recuérdalo. Realmente somos lo que comemos. Y la gente dentro de 1000 años podrá averiguar nuestra dieta. ¿Y por qué comemos?
Es nuestra forma de capturar y convertir la energía. ¿En qué somos diferentes de estos productores? Ellos usan la fotosíntesis para capturar energía directamente del sol. ¿Por qué no lo hacemos? No podemos, nuestras células son diferentes. Las células vegetales tienen cloroplastos, una gruesa pared celular y vacuolas mayores que las células animales. Así que las estructuras celulares diferentes permiten funciones celulares diferentes. Por eso productores, consumidores y bioreductores son diferentes. Pero trabajamos juntos. Para que la energía siga fluyendo por la biosfera. Así que podríamos decir que el capturar la energía solar es simplemente ciencia.